Hola, amiguita de Lilith. Bueno, muy bien, ahora sí. Primero empecemos activando esto. Luego empecemos grabando esto. Wonder ¿Qué me dice? Bella, hermosa, preciosa. Ok, Ay, bueno. pausa. Bueno, Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Para los que están entrando a este live, ¿me pueden por favor confirmar si escuchan un eco? ¿Ahora? ¿No? Ok, ok. los Bueno, audífonos. buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, para los que se están conectando, para los que están ingresando al live, me presento, mucho gusto, yo soy Adriana, soy brujita, medium tarotista. Nos tenemos acá presentes a Pamelita, brujita también tarotista enfocada en ángeles. Tenemos a Verónica. Verónica es una brujita súper excelente, es clarividente y es gitana, ¿ok? Este es un proyecto que estamos llevando a cabo todos los sábados. Es un podcast paranormal. Cada sábado estamos hablando de temas diferentes. El día de hoy tenemos una historia súper buenísimas. El tema que escogimos son objetos malditos o embrujados. ¿Ok? Bueno, empecemos. ¿Quieren presentarse, chicas, ustedes mismas o continuamos? Necesito ¿Continúa? que Wonder hable. Yo necesito que Wonder hable. ¿Verdad? Lo que dijimos en pauta. Bueno, darles la bienvenida a nuestro querido podcast. Con respecto al tema de hoy, que son los objetos malditos y embrujados, eh, hay muchas formas que a lo largo de la historia nos han marcado, sobre todo en Latinoamérica, con la colonización de los españoles, empezamos a ver, por ejemplo, el descubrimiento de tesoros o incluso los hallazgos eh, de las civilizaciones y que estábamos entonces, nos encontrábamos en las noticias de repente que habían encontrado un cementerio de alguna civilización o algún tesoro y que este tesoro o estas cosas que encontraban dentro del cementerio estaban malditas y el que pasara de generación en generación tenía que tener mucho cuidado con respecto a eso. Y obviamente esto no es algo nuevo, obviamente nosotros empezamos a conocerlo cuando se empezó a hacer de forma masiva, sobre todo en la cultura popular, en la cultura pop con el conjuro. No sé si recuerdan, chicas, Claro que sí. ¿Cómo olvidar el conjuro? el museo de esta pareja que Warren. hacía entonces los Warren, gracias, el dato freaky, y que obviamente específicamente con la muñeca de Anabel había un cartelito abajo así como de advertencia de no interactuar con la muñeca. ¡Hola, Robbie! Baby! Y eso entonces ya nos da a entender de que hay diferentes formas. Una forma es que el espíritu, tanto de la persona que pasó al otro plano, no haya evolucionado y se aferre a los objetos, o cuando uno hace en algún ritual, generalmente es de magia negra, se hacen estos tipos de rituales, donde tú a través de cualquier sustancia que incluya ADN, perdón, que puede ser saliva, semen, menstruación, uñas, pelo, de lo que sea, ¿ya? Tú puedas invocar tratando de buscar la partícula de Dios que está en todos nosotros, los seres vivos, para darle poder y ritual, o sea, poder a ese ritual que queremos
potenciar ese objeto. Ese objeto puede ser usado tanto como para hacerle daño a alguien o incluso un amarre. Entonces, ahora les doy el espacio a las chicas donde vamos a tratar estas historias, ya que saben un poquito del contexto de cómo se realizan y cómo espero que queden impactados, impactadas con este nuevo episodio. Claro que sí. Bueno, empezamos con este hilo de historias. Así que bueno, esta historia nos la mandó Valentina. Valentina, muchas gracias por enviarnos esta historia. Si estás viendo este podcast, nuevamente muchísimas gracias. Y dice, le titulé El espejo de Doña Jimena. Ya van a ver por qué. Hola, mi nombre es Valentina. Crecí en un pueblo cerca a Bogotá. Soy la tercera de 6 hijas. Mi madre era madre soltera, así que por mucho tiempo tuvo que pedirle comida a los vecinos para llenarnos nuestro estómago un poco y calmar el hambre. La vecina del frente, Jimena así se llamaba, siempre fue muy generosa con nosotras. Nos llevaba frutas, verduras, etcétera. Siempre con una cara amable, muy cálida, una excelente vecina. Jimena tenía una hija, solo pudo tener una hija. Ella se llamaba, perdón, ella se llamaba Fernanda. Fernanda vivía en Estados Unidos, era abogada y por un accidente, un trágico accidente, lastimosamente ella falleció. Doña Jimena entró en una depresión súper terrible. No comía, no salía, no quería nada absolutamente. Se aisló totalmente. Los vecinos preocupados siempre pues íbamos a visitarla, pero al ver que no había respuesta de ella, pues decidimos dejar que su corazón sanara. Un día, en una tarde muy acalorada, llegó un paquete muy, pero muy grande. Salimos con la curiosidad de saber qué era. Nos percatamos de que era un espejo súper inmenso, adornado con perlas y brillantes, y estábamos encantados. Así que solamente notamos que había sido un regalo de su hija, que le había mandado desde Estados Unidos antes de ella fallecer. Doña Jimena puso el espejo en la entrada de su casa, justo frente a la puerta. Desde entonces, ella volvió a ser la misma vecina alegre que conocíamos. Pero los vecinos empezaron a manifestar que todos los días, como relojito, a las 6 de la tarde, doña Jimena se paraba frente al espejo y hablaba por horas y horas y horas, pero no sabían por qué. Así que pensamos que era una forma como de sanación, una forma de ella sobrellevar el duelo, así que no le prestamos atención. Doña Jimena eh, siguió su vida siendo una vecina súper feliz, súper entregada a la comunidad, hasta que una noche escuchamos unos gritos venir justo desde su casa. La voz de una mujer pidiendo, auxilio, auxilio, por favor, ayuden a mi mamá. Así que todos corrimos, preocupados al ver qué le pasaba a doña Jimena. Entramos en su casa y no vimos a ninguna mujer. Así que pensamos que por el susto quizás alguna vecina había hablado o se había ido. Bueno, doña Jimena tuvo un infarto esa vez, pero por suerte días después de llevar al hospital y una recuperación muy cuidadosa, ella se recuperó. Una tarde, en charla, en juego, quisimos preguntarle misteriosamente qué había pasado a doña Jimena con respecto a esa noche y quién había sido la mujer que había estado en ese momento. Así que ella con una mirada y un tono muy frío nos dijo, ah, era mi hija, ella vive en ese espejo, todos los días viene a cuidarme, sin falta alguna, todos los días hablamos y nos reímos por horas. Es tan, pero tan graciosa mi pequeña. Así que nosotros nos miramos aterrados, pero ninguno, absolutamente ninguno,
tuvo la duda de que no fuera así. ¿Qué opinan de esta historia, chicas? Su hija fue la que le mandó el espejo. El espejo. Muy Wow. curiosa. No sé qué habrá pasado con doña Jimena. Valentina, por favor, si estás viendo este live o lo vas a ver en alguna parte, perdón, envíanos la continuación de esta historia. Está súper genial, súper genial. Bueno, ¿Ustedes qué piensan? Perdón, ¿ustedes qué piensan de los espejos? Creo que los espejos son los que más están poseídos bueno, sí, poseídos, podríamos decirlo. ¿O tiene otro nombre en específico? es que mira, Los espejos actúan como portales. ujú, lo que es los espejos y el agua son canales, son portales. Entonces, pues, está la creencia y los estudios lo confirman. De hecho, hay un libro muy bueno, Nuestra, chicas, que les recomiendo, muy bueno. Se llama Mentes, perdón, Mentes, tengo que buscarlo, se los voy a pasar, pero es un libro súper bueno que habla de eso. Habla de un investigador, perdón, que, vaya la redundancia, confirmó que el agua es como una especie de cassette de esta cosa como que se graba las emociones, las acciones, los sentimientos y al mismo tiempo es un portal. Entonces voy a pasárselos. Exacto, de hecho, bueno, una de las cosas que también hago es el arte de Feng Shui, que nosotros lo conocemos como Feng Shui, pero en realidad los chinos le dicen Feng Shui. Y el Feng Shui, cuando se crearon los primeros espejos, en realidad trataban de imitar al agua por el reflejo, porque querían capturar el reflejo que cuando se colocaba su rostro ahí en el agua, querían imitar eso. Y cuando hay que hacer curas, que se llaman curas de ciertas casas que tengan espejo, uno tiene que fijarse mucho en que un espejo de una habitación, por ejemplo, una habitación X, aunque esté muy alejado de otra habitación, no puede dar enfrente de otro espejo, porque ahí es donde se crea el portal. Si tengo un espejo solamente en una pared, es más difícil que se cree un portal, pero cuando hay dos, uno frente al otro, ya ahí es, sí o sí se me va a crear un portal y hay que cerrar el espejo. Bueno, ustedes saben que Miriam han aprendido mucho más en ese sentido de sellarlos, de cerrarlos, ¿vieron? O lo típico que les dicen a uno es que para repeler las energías de afuera de la casa tenés que poner un espejo frente a la puerta, ¿cierto? De entrada. Exactamente. Y no es tan así, porque a veces uno pone el espejo frente a la puerta de entrada y si ese espejo no ha sido curado en el sentido de que no ha sido sellado y es solamente potenciado para repeler, pueden encontrar que hay muchas discusiones dentro de la casa. Así que hay que tener mucho cuidado y como la otra vez también, ¿te acuerdas? ¿Quién mandó? Una de ustedes dos me mandó un ritual donde se ponía un espejo abajo en el de base. Ah, Pamela. y Sí, bueno, la hay que magia de tener espejos. también tocó con el espejo con para reflejarse a uno mismo. Fue cuando Miriam me regañó y me dijo, con eso no, porque ahí sí es muy peligroso, güey. Tenés que primero Magia de reflejo aprender a hacer. es delicada. Ajá, de primero uno tiene que aprender cómo hacer el endulzamiento y hablar con espejos ya es otro nivel. Entonces, Ujú, endulzamientos con espejo, no, bueno. Dios, claro, exactamente. hay que cuidar mucho el ritual, hay que estar 100% ahí como las ahumadoras. Las ahumadoras se dan cuenta que tienen que estar siempre al lado de donde se hace el fuego hasta que ya se apague completamente. Lo mismo, el espejo es un arma de doble filo, es muy potente, pero Exactamente. es un arma de doble filo que no, si no tienes el poder para sostener, como dice Miriam, el ritual se te puede venir incluso en contra de los tuyos y de tus seres queridos. Eso, bueno, genial la historia.
Hablando de Súper. espejos. En mi cuarto, esta historia es mía. Esta historia es mía, mía, mía de mí. En el cuarto donde yo vivía antes, tenía un espejo enfrente de la tele. No tiene nada que ver mi historia con el espejo, pero podría ser de que de ahí venga toda la actividad paranormal que vivía yo ahí. Para Navidad le regalaron una muñeca a mi hija de Moana. Pues ella feliz con todos sus regalos, los destapamos, jugamos con ellas y nos dimos cuenta que la princesa Moana no tenía baterías. Ok. La dejé en una estantería y le dije a la nena, en ese entonces era re chiquita ella, eh, Dafne, cuando salgamos me recuerdo que comprarle baterías. Pasaron los meses y nunca, nunca, nunca le compramos baterías a la muñeca. En una ocasión, eh, nosotros salimos y me dijo una de mis sobrinas, Pame, ¿quién está en tu cuarto? Porque me mandó un mensaje. Nadie. Es que fíjate que se escucha un juguete, me dijo, o que alguien esté hablando. Y yo, no, no hay nadie. Bueno, ok. Al siguiente día, como yo había dejado la muñeca en la estantería, vino mi hija y me dijo, mamá, hoy sí las vamos a comprar, sí, cosa que nunca lo compré, ¿verdad? Y seguía. Cada vez que nosotros salíamos me decían, Pame, en tu cuarto se escucha algo ahí. Y yo, no, hombre. Y cada vez yo miraba como más corrida la muñeca, ¿verdad? Estaba como más, o sea, si la dejaba en un lado, como que se corría un poquito hacia los costados. Un día ya era como las 3 de la tarde y estábamos solas con la nena. De repente vimos que la muñeca se movió y con la nena nos quedamos viendo así como, ¿qué? What the Algo fuck? raro está pasando acá. Ajá, ¿qué? No le pusimos atención. De ahí, al otro día, tipo 3 de la tarde, empezó a sonar la muñeca a cantar. Y las dos nos quedamos así como, ay, no, esto ya no es extraño. Y le dije al nene, mi amor lindo, ¿tú le pusiste baterías a la muñeca? No, te lo juro que no. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, yo dije, estos niños de plano le pusieron baterías. Dije, "Wow". Pero la verdad, como tanto que uno tiene que hacer el día al día, no le puse atención. Al otro día ellos se fueron a estudiar y yo me quedé solita con la muñeca. Eran como las 9 de la mañana. Con decirle que en mi cuarto yo tenía que encender la luz sí o sí para que tú estuviera claro. No podía estar sin la luz encendida porque no se miraba absolutamente nada, 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 nada. Entonces vine y era como las 9 de la mañana y estaban oscuras, la verdad estaba durmiendo. Cuando empezó a sonar la muñeca y empezó a hablar, no, dije, esto no. Agarré la muñeca, vi si tenía batería, si no tenía. En el momento agarré una bolsa y la tiré. La tiré. Así. ¿Qué piensan ustedes de esto? Súper fuerte, súper fuerte. Recordemos que los objetos, por acumular energía, también pueden ser fuentes de energía, ¿no? Pueden ser como especie de cajitas de energía. Me recuerda también, curiosamente, a esta historia que les voy a contar, que también tiene que ver con una muñeca. ¿Ok? Somos las chicas Warren hoy. No, Bueno, no, en ese cuarto teníamos una actividad paranormal
horrible, horrible. Tengo Bueno, que hacer acá la acotación que haría Miriam, chiquitito nomás, es que las entidades demoníacas siempre, si ustedes se van a dar cuenta, van a estar en dos partes. Las entidades demoníacas siempre van a estar donde hayan niños o objetos de niños, por el tema de la inocencia, de lo virginal también, sobre todo más de las niñas van a escuchar más casos paranormales que le pasen a niñas pequeñas que a niños, porque la mujer virgen es más poderosa que un hombre virgen en los rituales satánicos. Y el otro lugar también es donde abunde el tema de jugueterías, ¿ya? Eso también son muy... es como que ustedes pusieron un imán para que una entidad demoníaca vaya y sea feliz en ese lugar. Eso nomás. de hecho, perdón, Adri, antes de que comiences tu otra historia, tienes toda la razón. Y más cuando uno ya viene con esos dones y ya trae eso de generación en generación. Yo les comentaba hace un par de días a ustedes de que yo vengo de una generación de brujas que se llama Rosa Cruces. Mis abuelas, mis tías, abuelas, mi mamá de hecho tiene ese don, no lo aceptó. Y vengo yo, que también traemos ese don, y mi hija también trae dones. Entonces, somos súper vulnerables a todas estas actividades que uno inconscientemente no lo permite, pero pues están ahí. O sea, si viene ya de generación en generación, aunque uno no los quiera, siempre van a suceder más de algo. Sí. Totalmente, O sea, totalmente, chicas. pero Bueno, sí, pues, esta historia la mandó Fabián. Muchísimas gracias, Fabián, por esta historia corta, pero muy interesante que nos mandaste. Dice, yo le puse la muñeca de lujo. Ya van a ver por qué también. Hola, soy Fabián. Quiero contar la historia de mi mamá. Somos de Medellín. Mi madre, en sus años de soltera, trabajó en una tienda de juguetes de segunda mano, de lujo. Eh, Estos juguetes los compraban los coleccionistas. Pues lógicamente no eran juguetes aptos para niños, así que solamente los compraban los coleccionistas. La madre de Fabián le contaba mucho esta historia. Resulta que había una muñeca muy hermosa, muy delicada, pero tenía su aura un poco perturbador. Ella dice que ella, incluso otros empleados, veían como la muñeca se movía, hacía gestos y cambiaba de posición. De un momento a otro estaba en la vitrina y al otro estaba sentada en una silla, sin saber por qué. Así que, bueno, la mamá de Fabián no prestó mucha atención, ya que pues era o venía de una familia muy religiosa, así que solamente se persignaba y ya. Eh, Hasta que un día llegó una señora muy extravagante, por así decirlo. Era una brujita que se había ido a vivir a ese vecindario. Se hacía llamar Madame Mali. Madame Mali llegó con unos trajes un poquito llamativos y una joyería un poco pesada, pero pues siempre tomaba como el foco de atención donde quiera que iba. Cuando entró a la tienda dice que ella se quedó viendo la muñeca por un segundo y dijo, esa es la que quiero, esa es la que quiero. Yo sé que estás ahí, qué alma tan fuerte que tiene esta muñeca. Yo sé que estás ahí. Sin protestar, sin regatear por el precio, se llevó la muñeca. Se la llevó y dicen las personas que han ido al local de esta señora, de Madame Mali, que a sus 86 años de vida, porque actualmente ya tiene 86 años de vida, sigue ejerciendo como bruja y tiene esta muñeca exhibida justo en la entrada
de su negocio, por así decirlo, de su consultorio. Y los visitantes dicen que la muñeca le sonríe, parpadea, se mueve y sigue cambiando de posición. La idea es que la señora Madame Ali, la brujita, se la llevó para protección del lugar a sus 86 años y aún sigue ejerciendo. La verdad es que está muy buena esta historia y realmente, como yo la escribí, me gustaría que por favor, si tienen la oportunidad de tomar una foto y contarme qué más ha pasado, te lo agradezco bastante. Porque es que está súper interesante. Que Nicolás Trujillo pone como para ir a visitar a esa vieja. Claro que sí. Yo le iría a visitar, no sé vos, Nicolás, pero por pura curiosidad que me diga qué mierda está ahí dentro de la muñeca. Sí, esa es la cosa, saber qué hay en esa muñeca, qué hay en esa muñeca. La verdad es que ojalá Fabián, si estás viendo esto, algún día lo vas a ver, termina de mandarme la historia, tómale foto, no sé, te lo agradezco bastante que está muy interesante. La verdad es que estas historias están súper interesantes el día de hoy. ¿Qué creen ustedes de esa historia? ¿Estará hecha con dentro de la muñeca como con, no sé, pelos, uñas o cosas de alguien que hayan invocado dentro de la muñeca? Sangre. Posiblemente, ya que pues los objetos por lo general se cargan con esto, con ADN de las personas. De cierta manera se activan de esa manera, ¿no? Por eso es que, bueno, dicen, y tampoco dudo que sea así, que estos objetos que han estado en escenas del crimen cargan con mucha energía. Entonces, por lo general son objetos que son fáciles de poseer o que ya vienen con un espíritu incluido. Sí, y si te das cuenta, Adri, eso también está conectado con tu historia anterior, porque ¿qué pasa si dentro de esa muñeca había una hija o una nieta de la señora que fue a recuperar? La cosa es que, pues bueno, según por la descripción que Fabián me dio, es que es una muñeca de lujo, de porcelana. Y si recordamos antiguamente, las muñecas las hacían con pelo humano. Las hacían así, o sea, con el vestidito que tuvo la niña hace 5 años, o sea, así las hacían como muy personales para sus hijos. Entonces también pudo haber sido de cierta manera poseída, por así decirlo, gracias Sí. a algo así parecido. Me tinca todo el rato que eso que dices le sucedió a la muñeca. La verdad, sí. Yo siento que la señora ya sabía de la muñeca. Y recuérdense que eso es magia roja. Sí, la magia roja. Mm, no tanto magia roja, bebé. Eso vendría siendo magia negra, magia oculta. Macumba, Porque la sí. magia roja ya es magia, pues sí se hace con sangre y con fluidos, pero es más Sí. como magia Clarita, entre roja y negra. vino tinto. Una Vino vino. tinto. Uy, Venezuela es magia roja negra. La selección vino tinto. Obvio, vino tinto. Ah, dice Nicolás, por eso no regala muñecas, solo flores y chocolate. Son más, son más inofensivos. Creo que trató de colocar ahí. Ok. Y pasamos a la historia de Pame. Ya, tú no has contado ni una. Ah, yo me guardo para el final porque estoy maquillándome todavía. Bueno, bueno, Ok. esta historia me la mandó Carla de Guatemala. Es una historia muy verídica. Carla es una conocida mía, muy conocida mía. Demasiado. Demasiado la conozco desde el fondo de su corazón. Esta se llama Los Aretes. Le pongo como nombre Los Aretes. Esta es la historia de Carla, de Guatemala. Hace muchos años ella tenía dos hijas, muy pequeñas.
una de 4 años y una de 5. 4 y 5 se llevaban un año de diferencia. Pues Carla siempre ha sido una persona muy evangélica. Toda la vida ha ido a las iglesias, ha llevado a su familia, su esposo también iba con ella. Entonces, un miembro de la comunidad, a ellos les llaman hermanos, le regalaba aretitos para sus hijas. Muy bonitos, por cierto, demasiado bonitos. Y como cuando ellos van a las iglesias y un hermano te regala algo, pues obviamente no lo recibís de mala fe, sino que tampoco vas a pensar que es con otras intenciones, ¿verdad? Claro. Pues las nenas lloraban mucho por las noches. Ellas siempre usaron aretes y cuando ellas empezaron a usar los aretes lloraban por las noches y se agarraban las orejitas, ¿verdad? Y como eran chiquitas, pues Carla pensaba que estaban malitas y ella no entendía el por qué era tanta lloradera, ¿verdad? Pero siempre se les perdía un arete. Y cuando se les perdían los aretes, le quitaba el otro y lo guardaba. Entonces, cuando no tenían los aretitos puestos, las niñas dejaban de llorar. Entonces, pasaron así varios meses, la persona muy amable, entre comillas, le regalaba aretes, pasaron meses y así, ¿verdad? Un día Carla vio uno de los aretes tirado, ¿verdad? De los que se había perdido, como ella guardaba los otros, entonces optó por ponérselo. Y cuando ella se puso el arete, una voz gruesa de hombre le gritó, ¡quítatelo! Ese día ella decidió no volver a aceptar nada de ese hombre, tirar los aretes a la basura y no recibir nada de nadie. Wow, wow. Los Por eso aretes, siempre no es bueno recibir objetos de personas. Recuerden que las personas, al final de cuentas, nunca vamos a entender cuáles son sus verdaderas intenciones. Y más si se tratan de niños, o sea, hay que ser muy meticulosos con eso. Me morí de miedo con el... ¿Cómo fue el grito del lente? Cagué de foto, man. Fui a buscar el tabaco y... Estaba paralizado, sentía mucho miedo y no me podía mover. y en el minuto 30. No, ¿qué piensan ustedes? La verdad es que se supone que era una persona que también estaba muy metida en la religión evangélica, que si obviamente un hermano de la iglesia te lo da, no te lo va a dar con mala intención. Mira, bebé, ¿cómo te explico esto? Muchas veces la iglesia no te va a hacer buena persona. Hay personas que por más que van a iglesia son una porquería de personas, literal. O sea, las cosas son como son. Nunca sabe su mamá, bueno, nunca, perdón, ya di la información de quién era. ¿Cómo Bueno, iba a saber? la ¿Cómo, i- información de esta historia es de mi mamá. Le sucedió a mi mamá y a cómo mis iba a hermanos. saber tu mamá que pues venía con doble intención? O sea, literal. ¿Quién sabe qué pretendía esta persona? Pero está muy interesante. Qué bueno que los votó. O sea, ¿la niña eras vos, Pame? Eran mis hermanas mayores. De hecho, yo creo que estaba en el estómago de mi mamá. Por la edad que pone mi mamá, que mis hermanas tenían 4 o 5 años, yo estaba en el vientre de ella. ¿Y qué hizo con los aros después? ¿Los tiró? ¿A dónde? ¿A la basura? La basura. Y nunca Oh, más hubo problema. No, de esa índole no. Hemos tenido otros problemas diferentes, demasiado diferentes. Por ejemplo, con flores. Esa es otra historia que tengo ¿Qué? hoy. Justo se bajó el volumen de tu voz, ¿qué pasó? Hemos, hemos tenido otras historias paranormales de globos, que es otra historia que tengo.
Pues esta le sucedió a mi hermana. Nosotras en la familia somos cuatro hermanos, tres mujeres, un varón. Yo soy la tercera de las tres mujeres. Pues mi hermana grande, yo no viví ahí con ellas, pero esta historia es la siguiente. Mi hermana grande tiene una hija, ¿verdad? Y se la llevó a una feria. De hecho, en la feria, ella vio un globo de Minions, de esos que son con helio, ¿verdad? Entonces se lo compró. Lo llevaron a la casa y todo, en ese momento todo genial. En la casa estaba mi mamá y su pareja, mi hermana y su hija, y mi otra hermana, la segunda, con su hijo. Cuando mi hermana vio el globo, dijo, ah, un globo normal, X, normal. De hecho, en esa casa, en la puerta de mi hermana, si ustedes ven arriba hay unas puertas que tienen como ventilación, ¿verdad? Está la puerta, el marco ¿Ya? es ventilación. Entonces en la ventilación no había ni vidrios ni nada, o sea, era un hoyo. Pues dice mi hermana que esa noche empezó a escuchar la bomba de agua, que se estaba cayendo el agua, y ella se levantó. Dijo, a la gran, ahí apagó la bomba, se levantó y cuando vio la bomba no estaba cayéndose el agua y tampoco, o sea, estaba la llave abierta. Ya dijo, ay, qué raro. Pero cuando ella empezó a caminar, el globo, por ejemplo, estaba en el sillón. Cuando ella empezó a caminar, sintió que algo la seguía. Cuando volteó a ver, era el globo que estaba detrás de ella. Y mi hermana Wow. estaba así como, ¿qué está pasando aquí? Dijo, me voy a regresar, agarró el globo, lo volvió a poner sobre el sillón, fue a tomar agua, regresó y entró al baño. Cuando entró al baño, otra vez el globo estaba afuera del baño de donde estaba mi hermana. El baño quedaba a la par del cuarto de mi hermana. Entonces, ella dijo, ay, no, esto no me gusta. Empezó a sentirse como con miedo, empezó a sudar, se puso fría porque ya era de madrugada. Mm. Cuando ella intentó eh, volver a traer agua porque de verdad era mucha la presión que ella tenía, vio sobre su puerta el globo viendo adentro de su cuarto, sobre el espacio que digo, donde da el conducto de ventilación. Y mi hermana dijo, este globo trae algo. Agarró unas tijeras, lo cortó, lo tiró a la basura y al otro día mi hermana mayor, ah, la Granny, el globo de la niña, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces mi hermana le explicó, mira tita, fíjate que esto y esto me pasó a la noche y la verdad no lo quiero acá. Ni para tu hijo, ni para mi hijo vamos a traer objetos así, porque esas cosas traen energía. Bueno, pero ahí no acaba la historia. Cuando empezaron a hablar del globo, porque mi mamá después salió a convivir con la familia y todo, vino y la pareja de mi mamá le dijo de que toda la noche escuchó pasos de alguien caminando de la sala. Entonces mi hermana ya le empezó a contar todo lo que había sucedido en la casa con el globo. Era un niño. Qué interesante. ¿Era un niño? Pues era un Minions. Un globo de un Minions. Ah,
¡Hala! Interesante. Eso pues, mira que contando historias familiares, ¿no? Esta historia me la mandó Fernanda, que es una prima en segundo grado. Bueno, ya la que me cuenta las historias paranormales, porque pues yo no conozco mucho de la familia paterna. Entonces, bueno, ella cuenta que antiguamente había unos muñecos que se llamaban los moricongos. No sé si ustedes, sus países sepan qué es un moricongo. Un moricongo era un muñeco pues hecho a raíz de resina o hecho con madera que los usaban antiguamente para protección o para pedir deseos. Bueno, ella cuenta que un tío eh, perdón, muy hermano, muy cercano a mi abuelo, le sucedió esta historia. ¿Ok? Bueno, él tenía un monicongo, y lo utilizaba para protección. Dice que cada cierto tiempo tenía que alimentarlo con agujas y alfileres. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero tenían que alimentarlo. El caso es que ellos pues vivían en veredas y en veredas. El pueblo más cercano pues quedaba un poco retirado y para llegar a él tenían que cruzar un río. Bueno, ahí vamos, con un río. Una madrugada, él por diligencias tuvo que ir al pueblo, así que iba cruzando el puente del río cuando vio a un niño, a un niño pequeño. Y él dijo, pero ¿por qué hay un niño? ¿Por qué hay un niño a esta hora de la madrugada cruzando un puente solo? Él se asustó, tuvo un presentimiento, así que el instinto de él fue, voy a acercarme al niño a ver qué sucede con él. Bueno, se acercó a aquel niño y como casi frente a sus ojos el niño desapareció. Desapareció y él se asustó. Estuvo aterrado, atemorizado. Entonces, bueno, él tomó su monicongo, lo sacó de su bolsillo, lo puso frente a sus ojos y vio y escuchó lo siguiente. Es chistoso, pero lo que le dijo el muñeco fue, hola papá, yo también tengo dientes, mostrándole sus dientes afilados, sus colmillos afilados. Él se asustó y sin pensarlo dos veces, tomó el muñeco y lo tiró al río. Corriendo de reojo vio cómo se hizo un remolino en el río, pero él no se detuvo a mirar hacia atrás. Solamente corrió y corrió hasta que ya se sintió a salvo. ¿Y ustedes qué creen que había podido haber estado en ese muñeco? O sea, ¿qué creen que pudo haber pasado ahí? O sea, todo tan curioso. ¿Qué piensan Tal ustedes? vez ¿Qué se opinan? les olvidó, tal vez se les olvidó apagarlo, porque si el abuelo lo intencionó y lo apagaba con agujas, se le olvidó apagarlo, pues, o sea, porque estaba intencionado el monicongo, o sea, sí. Es que por eso, mire, muchis, de verdad, si uno a veces no sabe, no hay que hacer cosas que en realidad no, no puede, o sea, es lo que me sucedió a mí por una sesión de vidas pasadas. Se me pegó una cosa súper fea, pasé como 2 semanas con esa cosa y qué miedo pues por no limpiar, por hacerme de la valiente, de la chistosa y todo. De verdad. Hola Luisa. Gracias por Entonces estar aquí. sí, cada objeto que ustedes les den, cada cosa que ustedes les den, que sea de verdad de buen corazón de la gente, o sea, que no vengan con malas intenciones o ustedes hagan sus oraciones en su casa para reprender ese mal que les quieren hacer, ¿va? ¿Tú qué piensas, Wander? Estás Estás muteada, bebé.
Sigues muteada. Seguís muteada, bebé. Y perdón, ahí estoy. Estoy en la historia de ustedes y la de Nancy, que también está muy interesante. Que después ojalá la podamos comentar. Sí, por favor, Nancy, Eh, envíanos tu historia. Ahí la escribió, quedé así, guau, uf, se me heló la espina dorsal. Nada, es que depende de con qué lo alimentes, con qué lo intenciones. Ojo que nosotros tenemos el poder de traspasar nuestra energía, porque nosotros somos energía. O sea, yo, por ejemplo, justo saqué esta piedrita, que es una pirita, que es mi amuleto, y la he intencionado, la llevo conmigo siempre, ¿viste? Después de que la intencioné muchos días, ahora voy a cualquier lado, se me abren los caminos, etcétera. Imagínate también que lo podemos hacer para el otro lado, para, para un lado más oscuro, más perverso, o ni siquiera eso. Las personas no somos ni buenas ni malas, de repente tenemos obsesiones que nos hacen dejar nuestro legado incluso en objetos que después otros les llaman malditos porque no les hacen bien a esos objetos, pero en realidad la intención no es exclusivamente hacer daño, sino es porque están atormentados. Yo lo veo como Exactamente. el muñeco como una forma de traspasar esos tormentos propios una cosa física. Leemos la historia de Nancy Martínez. Dale, está buenísima. Antes que se vaya, Nancy Martínez. Un día se me apareció una ovejita bebé de color negro, tipo a las 10:40 de la noche, a medianoche, no, a medio de la nada. La perseguí, lo quise agarrar y se me metió en el patio de alguien, que al día siguiente fui hasta el lugar y la señora me dijo que yo tenía ovejas, pero todas blancas. Nunca había una de color negro. Y yo pensé que era broma. Pero me lloró mucho y después de 2 días me dijeron que mi hermana estaba mal de salud y falleció. Me traumé. No sé si tenga que ver con lo que están hablando. Es un presagio de cierta manera. Está muy interesante tu historia, Nancy. Denise me acaba de mandar una también ahorita. Ella está acá acá en en el Chile eso podcast. que le pasó a Nancy puede que tenga relación. Hay una isla que se llama Chiloé, que es la isla de los brujos, eh, donde se te aparecen animales. Por ejemplo, está la historia, se la voy a hacer cortita porque no es de esto, del tema de hoy, pero es la historia de un amigo, porque yo soy maestra, soy profesora de biología, un amigo que era general básica, o sea, que enseña todas las materias a los pequeñitos, y en esa Chiloé es un conjunto de islas, un archipiélago, entonces no hay escuelas en todas las islas, por lo tanto todos tienen que trasladarse los niños y llegar a un lugar específico. Y Bueno, como es la tierra de los brujos, mi amigo fue, ningún problema, estaba caminando y allá nosotros tenemos acá en Chile los famosos tetué, son unos pajaritos, parecido a los cuervos, los tetué. Está la historia de que si vos ves a un tetué, lo escuchás y le decís, por ejemplo, te invito a tomar once a mi casa, al otro día se te va a presentar el brujo o la bruja que es el que está a través de ese tetué. El tetué son sus ojos, su boca, todo. Entonces, bueno, mi amigo iba pasando por la escuela, había quedado, le habían dicho que había quedado en el trabajo, listo. Él era de Santiago, de acá de la capital. De repente se posa un tetué en el alumbrado, en este cable del alumbrado. Después se posa otro tetué y otro. Al final eran como no sé cuánto, como 10, 15 tetués, así muchos en el alumbrado y todos en línea. Y todos lo miraban, así como lo miraban, lo observaban mientras mi amigo caminaba por ahí. Entonces, al otro día llega a hacer las clases a los niños y empieza como a presentarse mi amigo, a decir, oh, sí, bueno, yo soy de Santiago y todo eso.
Y uno de los niñitos pequeñitos, como 5 o 6 años, le dice, ah, sí, ya sabemos, sí, mi papá lo vino a ver ese día. ¿Cómo lo vino a ver? Sí, mi papá era el tetué que estaba ahí arriba en el alumbrado. Vinieron todos los papás a verlo, quién era el nuevo profesor que había llegado a la isla. ¡Wow! Está ¡Ay! súper heavy, me encanta. ¡Buenísima! ¿Qué? Nota mental, ir a visitar esa Se isla. me chinó la piel, güey. A la madre. Estuvo genial. Queremos ir ahí. Tenemos que ir a esa tierra de brujos y brujas. Oh, esa. Ahí sale la leyenda también O sea, que sí se me la nota, tierra te pero miren los pelitos. Me pusieron si la así tierra te súper. acepta, te podés quedar a vivir. Si no, te expulsa. Te sacan con Oh. brujería, con todo. Sí. Bueno, Qué, vamos de visita. qué cool, pero qué miedo. O sea, Como que te imaginas donde tengas broncas con algún vecino. No, cagaste. Súper, de súper hecho, seguido. ahorita que dijeron broncas con un vecino, me recordé de la casa de una de mis amigas, era enfrente de mi casa. No sé si tiene algo que ver, pero los vecinos anteriores, ellos vendieron su casa, nunca tuvieron problemas, fueron unos vecinos, pues casi no los conocí. Y ahí llegó una de mis mejores amigas que se volvió mi mejor amiga de verdad. Ella vivía sola con su bebé y el esposo era militar. Entonces, él servía 3 meses, iba de visita un mes y así, sucesivamente. En esa casa, todos los días a las 12 de la noche me llamaban, Pame, ya me están empezando a tocar la puerta. Mm. Todos los días. Todos los días. Nosotros de verdad esperábamos a las 11:30 en adelante y no había nadie. Cuando nosotros entramos y era 12, 1 de la mañana cuando nos entramos, Pame, me están tocando la puerta. Pame, me Wow. están tocando la puerta, me están tocando la puerta. Qué heavy. Y yo, mano, ya, deja de estar siendo psicótica, dejaba las luces encendidas todo el día porque ya le Wow. daba miedo. Y el hermano se quedó a dormir ahí. Cuando nosotros vigilábamos la casa, no le pasaba nada, pero amanecíamos con ella. ¿Y saben qué era lo más extraño? De que siempre eran peleas con el esposo. Arriba del techo hubo una lámpara y pisadas. Entonces dijimos, sí, pues más de alguien te estaba haciendo daño o alguien quería hacerte algo. Pero eso no fue todo lo que pasó. Ahorita que dijeron, imagínense los vecinos chismosos sabiendo que tenían problemas, ella se fue de la casa y todo, llegó una pareja a vivir ahí. ¿Y qué creen? Que también tenía la pareja problemas en esa casa. O sea que era el lugar prácticamente. Era el Era el lugar lugar. prácticamente. Y ahí Wow. llegó otra pareja y creo que al año se fueron de la casa. Ellos sí nunca supimos nada, pero sí se sentía así súper fría la casa cuando entrábamos. Yo pasaba horas de madrugada ahí con ella. Y cuando había más gente no se escuchaba ruidos. Cuando ella estaba sola, le tocaban la puerta. Wow. De hecho, esta persona es May y tú la conoces, Adri. Interesante. Bueno, les voy a leer la historia de Denise. Pues me dice, fíjate que una chica me regaló un peluche y pues, Emi, y lo puse en mi cuarto y sentía las vibras bien raras del peluche, aunque no le presté atención. Tiempo después tuve un pequeño problema con la chica y tardé casi un mes teniendo parálisis del sueño, siguiendo cosas raras en mi cuarto, hasta veía sombras, hasta que lo saqué. Casi una semana de eso, después terminó lo que le había pasado. Dice, ¿será que lo conservo o mejor lo tiro? Tíralo. Tíralo, Manibrosa. quémalo, por favor. Sí,
Quémalo y Quémalo. tíralo. No, malvibrosa. Deshazte de... Wow. Sí, volvemos a lo mismo, por favor. Estar pendiente con lo que Ay, nos no, miremos cómo lo, lo intencionamos para que no esté mal regalan, vibrado. ¿no? Tenemos que Es un chibi. Es uno de BTS, uno BT21. un exorcismo de objeto. Ok. Mi Vero, ¿tenés historias Sí. más que contarnos, aparte de la que nos contaste, que está súper genial? Bueno, esta historia le llamamos el crucifijo maldito. Eh, Ok. Acá en Chile salió en las noticias, fue muy, muy bollado el caso, de que cuando empezó a ingresar mucho el tema de la droga, la gente empezó a hacerse muy adicta. Por temas de tener dinero, empezaron a saquear los cementerios. Eh, Generalmente uno cuando entierra a alguien en el ataúd le coloca los objetos más valiosos de la persona y habían enterrado entonces a un caballero de edad, lo enterraron con un crucifijo que era más o menos de 30 centímetros de alto, de bronce. Y este crucifijo, o sea, que fue enterrado con el caballero, tiene dos partes de la historia que se entrecruzan. Después les voy a contar por qué se entrecruzan. Y esto coincidió de que justo esa noche que se metieron los ladrones a saquear, un poquito antes habían llegado un grupo de estudiantes a hacer este juego de Charlie Charlie. No sé si lo ubicarán, el juego de Charlie Sí, Charlie, sí, 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 sí. ¿cierto? Wow. Charlie, Charlie. El de Charlie Charlie lo invocaron y lo hicieron, eso sí que lo hicieron con naipes, ¿ya? De baraja inglesa fue un grupo de estudiantes, entonces fueron varios chicos que también cada uno, o sea, hacía un corte y le colocaban sangre arriba de las cartas para poder tener una mejor invocación. Wow. Eh, lo que consiguieron es que este ataúd se abriera, porque sabemos que están mega sellados, entonces se abrió el ataúd. Cuando se abrió el ataúd, los chicos salieron corriendo y se fueron del cementerio. Después ingresaron entonces estos ladrones vieron el que estaba abierto, lo abrieron el ataúd y sacaron lo que había de valor y específicamente el crucifijo del muerto. Y bueno, después una amiga de mi mamá llega a visitarla una tía, y le lleva un crucifijo que le habían vendido de casa en casa y que ella lo había comprado y que se la llevó de regalo porque era muy católica, muy, muy, muy católica. Ella tenía, por ejemplo, era una casona antigua de madera, que tenía dentro unas pinturas maravillosas, geniales, que tenga que ver todo lo que tenga que ver con el Vía Crucis, de Jesús, de la Virgen y todo eso. Entonces, para llevarla para su cumpleaños, le llevó un crucifijo que le habían vendido de casa en casa. Y bueno, y la señora lo pone en la habitación de su nieto, que era el único nieto que ella tenía, adolescente de 16 años, ya podrán darse cuenta hacia dónde va la historia, y se lo cuelga en la pared de la habitación de este chico que dormía solo. Eh, esa misma noche el chico se queda así como jugando y todo eso, y empezó a sentir ruidos en el pasillo. Como era una casa de madera, sentía lo que rechinaban las tablas. Y allá, listo, se levantó a ver y no veía nada,
hasta que salió también por el pasillo oscuro en la noche, en medio de la noche, y empezó a decir, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Como típico adolescente que trata así como de hacerse el valiente, de que él no tiene miedo. Y se aparece un hombre que lo ve materializado, ni siquiera lo ve como sombra, era como si fuera de carne y hueso, que lo mira eh, y empieza a caminar hacia él. Y cuando se dio cuenta que venía caminando hacia él, el chico lo que hizo, cerró la puerta de su habitación y se metió a rezar. Y lo primero que hizo fue agarrar el crucifijo que le había puesto su abuela, lo sacó de la pared y lo empezó a agarrar y a colocarlo. Y empezaron a tratar de forcejear la puerta, tratar de abrirla. Trataban. Y el chico estaba ahí con el crucifijo hasta que se levantó la abuela y la mamá, porque él vivía con la abuela, la mamá, vivían los tres, y la puerta dejó de sonar. Al otro día, lo que hizo, le preguntaron al niño qué había pasado, él no quería hablar absolutamente nada, y ahí él no se las cuenta directamente ni a su mamá ni a su abuela, pero lo que hace es botar las cartas que tenía con sangre del naipe inglés. Él había sido uno de los que había estado ahí. Entonces las botó con miedo, pensando que se iba a acabar todo esto. Fue la primera noche que pasó sin dormir el chico. Llegó a tal punto de que, por ejemplo, en la noche sucedía lo mismo, él ya no abría la puerta, pero trataban de ingresar a su habitación. Se levantaba la mamá, lo trataba de calmar porque el niño ya se ponía a llorar, a sudar. Dijo, ya acompáñame, vamos, ya vamos a enfrentarlo. ¿Dónde lo viste la última vez? Y antes del pasillo venía la cocina. Dijo, no, lo vi la primera vez en la cocina a este muerto o lo que haya sido. Así que bueno, fueron los dos hacia la cocina, no veían nada, absolutamente nada, y estaban los dos en la cocina cuando de repente se encendió la juguera y empezó a moverse la juguera. La mamá, que era la que no había vivido el hecho tan traumante, llegó y fue a ver a la juguera que pasaba, la trataba de apagar. La juguera estaba desenchufada. O sea, ahí ya quedaron en pánico todos. ¿Qué pasó acá? Está desenchufada esta cosa, ¿cómo puede activarse sin energía eléctrica? No, se fue todo al carajo. Y bueno, esa fue una de las tantas cosas que pasaron todas las noches siguientes. Y como la abuelita era muy católica, llamaron entonces al cura, al sacerdote de la ciudad, para que se hiciera cargo. Y el sacerdote pidió permiso al Vaticano para ver qué podía hacer. El tema es que este sacerdote estaba iniciándose en el área de los exorcismos, por lo tanto no era cualquier sacerdote, podía comunicarse con estas cosas, con estas entidades también. Y cuando lo llaman, una vez que le dio el permiso al Vaticano, se comunicó con la entidad que estaba dentro de la habitación del chico, y ahí supo que en realidad le dijo, la única forma de que ustedes puedan deshacerse de estos fenómenos que ya los tenían atormentando como un mes todas las noches, es que le pasen el crucifijo a él, al sacerdote, para que pueda deshacerse del tema. Y bueno, se llevó el crucifijo, pararon los sucesos paranormales en esa casa. Y después, a los años después, bueno, salió la entrevista de este sacerdote que había hecho, y lo que hizo en realidad fue, como no podía deshacer no sabía de dónde venía ese muerto que venía siguiendo el crucifijo, lo tuvo que devolver a una tierra santa, que en este caso sería una tierra de cementerio, y lo tuvieron que enterrar.
y hacer un exorcismo en ese pedazo de tierra donde fue enterrado. Y después la familia le preguntaron a esta señora dónde había comprado este objeto y ella dijo, bueno, dio la descripción de estos dos chicos jóvenes que eran adictos y que en realidad lo estaba buscando la policía porque se dedicaban a saquear tumbas. Entonces, esa es la historia. Wow, qué heavy, qué heavy. Está súper espectacular esa historia, Vero. Me dejó esdrújula. Qué genial, qué genial, qué genial. Wow. Yo de ¿Qué hecho, opinan ustedes que debería haber hecho el chico, en vez de dejar todo, tirar toda la basura? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubiesen sido él? No en primer jugar con lugar, nada. en primer lugar, no invocar algo que no puedo controlar. Obvio, es que todo viene a raíz de eso, ¿no? Yo creo que los seres humanos estamos como ligados a estas cosas como la curiosidad, el misterio, pero cuando nos metemos con cosas que no conocemos realmente, estamos exponiéndonos a nosotros y a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Entonces, muy importante, chicos, por favor, no jugar con lo que no conocen. De hecho, hace poquito vi un podcast de objetos embrujados. No sé quién mandó o sea, es una información que no tengo quién fue, pero si no me equivoco fue en México, donde esta chava años atrás tuvo depresión. Ella tenía una depresión terrible, eh, pudo salir de esa depresión. Ay, yo me estoy ahogando con este incienso, no sé ni en dónde ponerlo ya. Entonces, Mándaselo a Nancy. Nancy te lo manda a ti. Entonces, esta chica cuenta de que por cuestiones de trabajo se tuvo que ir a un pueblo donde alquiló 2 semanas la cabaña. Dice que en el pueblo las cabañas son súper famosas, demasiado famosas, y se quedaba ahí. Pero ella escuchaba voces así como, tú no eres, perdón, Pero un momento, Pame. Vero, ¿tú estás sola? no se te Estás escucha. muteada, bebé. ¿Está mi gato atrás? No es tu gato. Bueno, después hablamos de esto, ¿ok? Pame, sigue, por favor. Exo. Sí, sí, sí. Pame, sigue. Ay, no. Bueno, entonces dice esta chica de que cuenta que cuando ella se peinaba o se miraba en el espejo, empezaba a escuchar voces así como, tú no eres capaz, no funcionas, eh, eres de lo peor. O sea, como que volvía a sus traumas, ¿verdad? Como que le decía al espejo lo que ella se sentía. Entonces, dice que ya no aguantó esas 2 semanas y se tuvo que ir. A la semana llegó una pareja de recién casados. Y en la pareja de recién casados, el muchacho se suicidó en la misma cabaña viéndose al espejo. Ella dice, Wow. ese espejo era un espejo eh, como de la antigüedad. Quitaron el espejo, las cabañas se volvieron súper virales, o sea, súper famosas. Y la verdad es que qué fuerte, porque imagínense alguien que tiene bajo la autoestima y que les estén diciendo, o sea, la chica cómo tuvo ese valor de estar 2 semanas y el recién casado con un día se suicidó. Wow. Obvio, limpiaron el lugar, se volvió viral pero con un día no aguantó el muchacho. Estuvo heavy. Wow. Wow.
Nancy tiene miedo, chicas. Nancy, no te preocupes, ahorita te decimos cómo puedes ahumar. Mi Vero, Hagamos ¿Qué ¿quieres, fue? y sale. quieres agregar otra historia? Dale, agreguemos una cortita, sí, porque la otra fue con mucho detalle, fue larga. No, Es de no mi tenemos madre, romaní. historias, las amamos. Es de mi male romaní. Bueno, mi male, la maestra gitana, ella es de real gitana. La sobrina de ella hizo un docu reality acá en Chile muy famoso que se llama Perla, que era como la vida de los gitanos. Bueno, después de eso, es muy conocida la chica. Ella se fue a Estados Unidos porque van como 6 meses, trabajan, vuelven y van así. Así somos los romaní. Y el tema es que allá arrendaron, alquilaron, o como se le llame, una casa de estas comunes y corrientes de allá de Estados Unidos, eh, en Los Ángeles, pero que venía toda amueblada. Y tenía que nosotros le llamamos ropero, en otros lugares se les llama armario, que venía vacío de madera y que tenía dos espejos en cada una de las puertas, porque se abría así hacia el medio. Entonces, bueno, todos ellos empezaron a habitar la casa, ningún problema. Y Perla, esta chica, empezó a sentir en la noche que había una niñita, ella tenía una hermana, como de 8 o 9 años, eh, que tienen, todos los romaní tienen el cabello muy largo, muy largo, las gitanas. Entonces su hermanita era así, pelo largo, lacio. Eh, y entonces vio, se despertó por el ruido y que le movían la cobija, le movían la colcha, y le decía, no, no, le dijo, no, por favor, ya, déjame dormir. Cassandra, le vamos a poner el nombre a la niñita pequeña, a su hermanita. Déjame dormir, Cassandra, por favor, ya. La cosa es que le volvían a tirar la colcha, por favor, déjame dormir, déjame dormir. Ah, bueno, siguió durmiendo ella, adolescente, todo, 16 años tenía Perla. Y bueno, la cosa es que al otro día le dice a la hermana, ¿por qué te dio miedo? ¿Por qué te fuiste a querer dormir conmigo en la cama? ¿Por qué me tirabas la colcha y todo? La hermanita le dijo, no, dormí con la mamá. Y estaba ahí tomando desayuno toda la familia, entonces la mamá le dijo, sí, durmió conmigo. No, no fue tu hermanita. Entonces ya a Perla se le prendieron así como las alertas, dijeron, no, sí, mi hijo. Y llega y a la otra noche de nuevo lo mismo. Ya obviamente con miedo, Perla ya tenía nociones básicas de cómo repeler estas cosas. Entonces lo insta a que se vaya. Dice, déjame en paz, no, acá no, no vas a poder conmigo, así que te vas, te vas. Y bueno, la dejan de molestar, pero después empezaron a ver estos ruidos dentro del armario, todo el rato, así como que si estuvieran rajuñando el armario por dentro, como si alguien hubiese estado tratando de escapar de ahí. Ya se puso bueno, pudo pasar la noche, Perla, ningún problema. Y vuelven al otro día, entonces estaban desayunando todos con la familia, hasta que dice que vio en el techo de donde estaban en la cocina tomando desayuno y ve a esta misma niña. Pero ya era una niña que ya no tenía como facciones tan niñas, sino que eran más demoníacas
y que estaba arriba, pegada en el techo, así como la chica del aro, así, con el pelo todo caído. Y él le dice a la mamá, le dice, mamá, mira, así como para arriba. La hermanita pequeña no la podía ver, pero la mamá sí la vio. Eh, y la mamá la miró, empezaron ahí a rezar en romaní y la cosa se cayó, así como que hubiesen botado algo del techo, así como lleno de ceniza, lodo, y que ahí quedó en el suelo. Salieron corriendo, llamaron a mi mami gitana, a mi maestra, qué podían hacer, les dio todos los ingredientes que tenían que comprar, que hacer, y ahora era irse de esa casa, irse lo más pronto posible. Tenían como para quedarse 2 meses más, negociaron con el casero y lograron de que pudieran irse a otro lugar. Entonces, bueno, hicieron todo esto de expulsión, de poder sacar, de desterrar. Empezaron a sacar las cosas, y Perla, bueno, abrió el armario y se dio cuenta que tenía un fondo falso en la parte de atrás, de abajo del armario, en la pared. Y en ese fondo falso había un hueco que daba a la pared de cemento, hueco, y tenía pelos de niña, uñas y rastros de sangre. Ella no quiso averiguar más allá de la historia de la casa, pero lo que llegaron a la conclusión es de que habían asesinado a ese ser que estaba ahí y estaba endemoniado. Y por el hecho de todas esas cosas que hablamos al principio, cuando vos dejás uñas, pelos, sangre, lo que sea, también podés invocar a otras entidades demoníacas que se apoderan de esta alma y no la dejan partir al otro plano. Eso es la historia breve. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Wow, está muy interesante, mi Vero. Creo que estamos Miriam, si hubiera estado impactados aquí, todos. vamos a hacer una expedición. Literal. Bueno, chicas, para finalizar, Vero, no sé si nos quieras comentar cómo podemos manejar esta situación sobre objetos embrujados. ¿Qué podemos hacer en tal caso que nos lleguemos a topar uno? Bueno, ¿Cómo podemos tomar o limpiar? las primeras recomendaciones es que si no sabemos manejar este tipo de magia en contra, tenemos que acudir a alguien que sí lo sepa hacer. Dependiendo de nuestra religión, siempre Se pausó. Siempre. que nos va a ayudar, puede ser evangélico. Yo soy del área católica, entonces yo generalmente si tendría que sacar algo y yo no lo sé hacer, iría a un sacerdote que sea especialista en exorcismo, porque son los especialistas también en desterrar. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros? Por ejemplo, acá en Chile es muy común de que las personas que son artistas de teatro, de cine, se vayan a comprar ropa americana, ropa de segunda mano, o los que les gusta coleccionar antigüedades, etcétera. Hay formas y formas de hacer. Por ejemplo, o colchón. Uno nunca debería de comprarse un colchón usado porque ahí uno, imagínense, cuando uno duerme, descarga también toda la energía que uno absorbió, tanto en cuando uno anduvo en el auto, cuando estuvo compartiendo con personas y no sabe qué tipo de energía es la que se está absorbiendo en ese colchón. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros desde la parte más suave? Sería colocar esto por un día completo al sol. O sea, desde que se aparece el sol en el oeste, perdón, en el este, dejar ahí ese objeto, sea ropa, sea un colchón, sea lo que sea, una joya, lo que sea, que le dé todo el sol hasta que se esconda. Y lo otro sería colocar
un pedacito de papel, ojalá circular, en el centro de ese objeto que sea de color rojo, ¿ya? Y eso ya me va a hacer que esté protegido de la energía con la que estuvo ese objeto. Si por ejemplo es alguna ropa, vestimenta, es más fácil porque aplico lo de la luz, del sol, siempre el sol, y en la lavadora, o si lo tengo que lavar a mano, lo que sea, le echo vinagre, sal al agua, al detergente, y ya eso también hace que quite las energías negativas o las energías de la otra persona y que no me afecte a mi propia energía. Y esos serían como los tips suavecitos que les podríamos dar a estas chicas o los chicos en esta noche. Bueno, muchísimas gracias, chicos, a los que estuvieron acá, muchísimas gracias. Yo creo que con eso ya concluimos. Sin antes de pedirles el favor, por favor vayan a seguir a Pamelita, a Vero, recordarles, Pamelita es tarotista, brujita, enfocada en ángeles. Vero es una gitana, brujita, clarividente, súper, súper, hiper, mega, increíble, con un conocimiento súper buenísimo. Yo soy medio tarotista también. Me pueden seguir también a esta cuenta. Estos podcasts por lo general los estamos haciendo todos los sábados a partir de las 7 de la noche, hora colombiana. El siguiente tema que tocaremos va a estar muy, muy interesante, chicos. Si quieren estar, si quieren acompañarnos, a partir de las 7 de la noche, hora colombiana, a las 6 de la tarde, hora Guatemala, y a las 9 de la noche, hora chilena, por si nos quieren acompañar. Muchísimas gracias nuevamente. Estamos recibiendo historias, cambiamos historias por lecturas de tarot. Gracias, chicas. Ya hablo con ustedes y muchas gracias a los que estuvieron. Besitos y que pasen buenas noches y no tengan miedo. Nancy, no te preocupes. Si quieres, escríbenos. Ahorita vamos a ayudarte. Sí, bebé. No tengas No te miedos. preocupes. Mientras más miedos tienes, más energías malas atraes. Exactamente. Así que escríbenos, Nancy, y ya nos comunicamos contigo, no te preocupes. Ahorita nos comunicamos. Lunita, gracias. Gracias. Chicas, a las que me quieran seguir, dentro de unos 20 minutos, a las 8 voy a hacer un live leyendo Los Ángeles. No son preguntas cerradas, pero son solo mensajes de ellos que quieran decirles a ustedes. Ok. Muchas gracias, chicas, nuevamente. Muchas gracias a los que estuvieron. Perdón, Adri. Por si quieren alguna lectura de mi gitana hermosa, sus lecturas son súper, súper hermosas, las más relajantes que puedan tener. La pueden seguir, le pueden hablar también a ella. Muy recomendada. Recomendadísimo. Que cuando me hizo la lectura yo quedé así como anonada, la amé, porque te da una vibra de paz, es que es una vibra de paz de verdad, que hermosa, totalmente. Wonder, gracias otra vez, gracias Adri por invitarnos, de verdad, mis niñas hermosas. Ustedes hacen parte de este proyecto, sin ustedes esto no funcionaría, así que muchas gracias a ustedes por acompañarme en mis locuras, por hacer parte de mis locuras, porque realmente yo creo que es algo que a las tres nos apasiona bastante. Igual ustedes van a seguir acá en mi podcast, no, nuestro podcast, porque es nuestro podcast, próximamente en YouTube, por si nos quieren ir a seguir también. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Pame. Muchos besitos. Gracias. Bendiciones. Vamos. Love you. Bye. Bye, bye.